Cruzcampo Pavilion. El pabellón Cruzcampo fue diseñado para la exposición del 92 en Sevilla, la cual tuvo una duración de 6 meses, iniciando el 20 de abril y finalizando el 12 de octubre. Fue realizado en Andalucía, España. El edificio estuvo sujeto a numerosas modificaciones durante la construcción. Expo 92 Sevilla. La exposición de 1992 en Sevilla conmemoró el quinto centenario del descubrimiento de América, por lo cual utilizó el lema "La era de los descubrimientos". Esta fue parte de aproximadamente 7 billones que el gobierno aportó para revitalizar Andalucía. En el periodo comprendido entre 1987 y 1991, el plan maestro fue cambiado repetidas veces para incluir más participantes, concursando en total 155 personas. Los arquitectos tenían total libertad en el desarrollo del diseño y debían ser experimentales, innovadores y hacer uso de las tecnologías. El área total ocupada por la exposición fueron 650.000 metros cuadrados, los cuales recibieron diariamente 240.000 visitas. Programa. Cruzcampo es una de las grandes compañías del sur de España, líder del mercado cervecero español y la novena en el mundo. Esta deseaba crear un jardín de cerveza en el que se incluyera un restaurante y una pequeña planta de producción. Por consiguiente, el presidente de la compañía decidió encargar el diseño de su pabellón al arquitecto Miguel de Oriol, el cual asumió la comisión en octubre de 1989. Presupuesto. La suma de 3.500 millones de pesetas fue el presupuesto con el cual se pensaba invertir en el edificio, que después del evento sería reutilizado como un centro de investigación para la compañía. El programa especificaba 5.000 metros cuadrados de área construida, un restaurante, una pequeña planta de producción de cerveza y un espacio de exhibición del proceso de producción. De esta manera, Miguel de Oriol planteó el acceso del edificio por el sur y la iluminación únicamente por el norte, característica que el arquitecto describió así: tomando ventaja de la coincidencia de nuestros objetivos visuales con orientación norte, la cual no es caliente ni deslumbrante. Por otra parte, al interior la planta era abierta al público. Además, se tenía un área rectangular destinada al espacio de exhibición y la cervecería y un área circular correspondiente al restaurante. La parte de la cervecería y el espacio de exhibición octogonal y adjunta contrasta con el restaurante, ya que este es abierto. El espacio de exhibición tiene una estructura convencional, mientras que el restaurante, evitando interferir la vista del escenario, no tiene soportes visibles gracias a que la cubierta está suspendida por estilizados cables desde dos torres de 40 metros de alto. Cuando Miguel de Oriol presentó su diseño, el presidente de la compañía quedó completamente satisfecho por el trabajo realizado, ya que con el sistema estructural de torres y cables se había creado un sistema high-tech, caracterizado por el uso de materiales industrializados y la innovación. Además, la estructura de 40 metros de alto fue utilizada como el símbolo de la compañía, una colorida marioneta llamada Gambrinus. En 1990, la compañía empezó a crecer gracias a la fusión de la compañía con grupos europeos que influirían en el futuro de la empresa. Por tal razón, el desarrollo de la obra fue mucho más lento a causa de las negociaciones que dieron como resultado el aumento en la suma de dinero que sería invertida en el proyecto. Los 5.150 metros cuadrados construidos se distribuyen en 4 plantas. Los vehículos entran al sótano inferior, donde se encuentra el espacio de almacenamiento, servicios y facilidades para el personal. En el sótano superior, a un nivel de menos 3.9 metros y con área construida de 1.140 metros cuadrados, se encuentra la fábrica de cerveza y la zona de almacenamiento de la cocina. El edificio está pensado para que sea recorrido por los visitantes. A nivel de la calle se accede por la entrada principal, al bar y al museo, los cuales están conectados a la fábrica de cerveza por medio de una escalera de un solo tramo. 3 grandes tanques de la fábrica eran visibles directamente desde el bar por medio de un gran vacío en la placa.
En la parte curva del edificio, a modo de anfiteatro, se ubican 800 sillas en un área de 250 metros cuadrados. Más elevadas se organizaban 2 cocinas y cabinas privadas VIP. A lo largo de la fachada norte se abre una enorme ventana que permite una vista ininterrumpida del lago desde el restaurante. Para lograr esta vista sin interrupción de columnas, el techo se suspende por medio de 2 torres en forma de L en concreto, de 40 metros de alto. Cobre envejecido, cristal y bronce fueron los únicos materiales utilizados en el exterior del edificio. Las torres se pintaron de rosado para que combinara con los demás materiales. Estos colores los asoció el diseñador con la fabricación de la cerveza, dorado, rojizo y verdoso. A pesar de los altos costos, los pisos interiores, muros y techos están acabados con madera natural, lo que a su vez mejora la calidad acústica y crea espacios más agradables. El ayudante estructural diseñó un sistema conformado por pilotes de hormigón y una gruesa losa de concreto reforzado de 30 centímetros. La losa de concreto y el perímetro de los sótanos construidos con muro de contención hacen las veces de contenedor resistente al agua. Esto para evitar cualquier elevación del nivel freático que se encontraba a solo 20 centímetros debajo de la excavación. En la parte rectangular del edificio se ubican paralelas vigas en Y que soportan y distribuyen las columnas. El sector circular, sin embargo, fue techado por 9 cerchas trianguladas y radialmente dispuestas, cada una de estas con voladizo hacia la parte sur. Los cables que se amarran a las torres y el entramado rectangular sostienen las 9 cerchas y la cubierta en general. Construcción. En enero de 1991, Dragado y Construcciones S.A. se dedicó a la infraestructura local y regional de proyectos en preparación de la Feria Mundial entrante. Como resultado, todos los jefes de obra de la delegación no estaban disponibles cuando Cruzcampo les fue otorgado. Excepcionalmente, el vicepresidente de la delegación fue encargado de la construcción de Cruzcampo. La delegación era consciente de las limitaciones de horario y la innovación tecnológica de los proyectos de la exposición. Así que los arquitectos fueron presentando sistemáticamente los documentos de construcción incompletos e inexactos. Por ende, se esperaban numerosos problemas de diseño durante la construcción. Remoción de tierra. La obra inició el 21 de enero de 1991. Las fundiciones serían ejecutadas directamente por el contratista general. Hacia febrero, en tanto el movimiento de tierra estaba en marcha, se descubrió un error de diseño topográfico en los documentos de construcción. El plano topográfico utilizado por el consultor del arquitecto especifica una calle de acceso plana a lo largo del sitio. Sin embargo, la calle de acceso que se construyó tenía una ligera pendiente, hasta alcanzar 1 metro por debajo del nivel de diseño en el lado oeste. El señor Oriol exigió que todo el edificio pudiera bajar hasta el nivel de la puerta oeste que coincidía con la calle de acceso. La decisión del diseñador implicó el hundimiento del nivel de cimentación bajo el nivel freático del lugar. Después de varias tormentas de lluvia, el muro de contención del pabellón de Francia hundió la excavación, enterrando la costosa remoción de tierra y los equipos de conducción. El equipo de construcción de Dragados, por temor a un desastre similar, no estaba dispuesto a operar la maquinaria pesada que se requería bajo el nivel freático del Cruzcampo. El señor Carranza pidió al arquitecto que recalculara la losa bajo las cargas causadas por el nivel freático. Mientras tanto, la excavación estaba abierta, y las severas tormentas inundaron la excavación del pabellón en varias ocasiones, causando constantes retrasos. Fundiciones. Con el objetivo de superar el tiempo de punto muerto, el propietario nombró un ingeniero estructural independiente para volver a calcular el sistema de cimentación. El ingeniero creía que, con el fin de evitar que el agua subterránea subiera al interior del sótano, la losa de arrastramiento tuvo que ser reforzada hasta que quedara estructuralmente rígida. Además, si la losa era rígida bajo cargas hidrostáticas, se podría también transmitir la carga de gravedad al suelo, haciendo innecesario el sistema de pila. En abril, el ingeniero entregó un plan general de la losa de contrapiso de 1 metro de espesor, impermeable y transmitiendo las cargas por los cajones de hormigón. En una carta de fecha 12 de abril, Dragados pidió al arquitecto una extensión de 41 días del programa de construcción como consecuencia de los retrasos en el rediseño de cimentación. A pesar del impacto de los retrasos, el presupuesto de la construcción todavía estaba bajo control. El nuevo sistema de losa de espesor fue menos costoso que la fundición pila inicial.
El propietario accedió a la solicitud del contratista y cubrió los gastos ocasionados por los retrasos. La losa de cimentación se vertió finalmente a finales de mes. Muros de contención. El nuevo sistema de cimentación exigió muros gruesos de contención que se comportaran como un cajón rígido e impermeable. Sin embargo, el diseñador de la nueva placa no solucionó el conflicto entre las paredes de 50 centímetros de grosor con la propuesta y las paredes originales de 30 centímetros de los documentos de construcción del arquitecto. En un esfuerzo para evitar más retrasos, finalmente Dragados presentó los planes originales con los nuevos muros de contención. A mediados de junio, la propuesta de Dragados fue devuelta por la OTEP, aprobada y sin modificaciones. Sin embargo, como los muros de contención alcanzaron 40 centímetros por encima del nivel de la calle, la oficina del arquitecto introdujo ciertos cambios de detalle en la parte expuesta de las paredes, como las diferentes secciones de pared y una compleja curva de coronación de 3 diferentes radios de curvatura. La ejecución final del muro de contención, debido a las diversas modificaciones, llegó a ser muy compleja, con más de 90 secciones de pared diferentes. Los gastos de ejecución se incrementaron por las contenciones vinculadas a las bases de la losa debajo de la tierra y expuestos anteriormente, teniendo que ser vertidos en 2 periodos con hormigón de diferentes colores. Además, la eficiencia de la ejecución disminuyó, debido a los cambios inesperados durante el vertido de las paredes. Especialmente el retraso más crítico fue en la definición de la zona de la rampa de garaje, que proporciona acceso al sótano para la ejecución de la otra tarea. Finalmente, el segmento de muro de contención en el cronograma del proyecto tuvo un retraso de 14 días. Los excesos de costos directos de la ejecución de los muros de contención se estimaron por Dragados a ser más de 4.5 millones de pesetas. Dragados asignó a un nuevo jefe de las obras, Pedro Alanis, que entró en el proyecto a finales de mayo. A diferencia del anterior jefe de las obras, Pedro era conocido dentro de Dragados como un fuerte negociador. Muros exteriores. Al reducir el costo de los materiales, el señor Carranza podría satisfacer las demandas de los contratistas sin gastar fondos adicionales. La primera de las rebajas propuestas por el señor Carranza fue la eliminación de la costosa placa de cobre de la capa exterior de las fachadas. A mediados de junio de 1991, el arquitecto autorizado por las fachadas este y oeste se construiría en hormigón sólido en lugar de ladrillo y placa de cobre. A pesar de que el concreto sólido es menos costoso que el ladrillo y la placa de cobre, la decisión de rebajar las paredes tenía un impacto negativo en el precio y el horario. El método de construcción ha cambiado y lo mismo pasó con todos los detalles de las conexiones entre las fachadas hacia el pavimento y muros de contención. Aumentó la complejidad en la ejecución, ya que las nuevas conexiones de concreto requerían más trabajo, y porque algunas paredes exteriores presentaban formas curvas difíciles de partir. Además, dado que ninguno de los nuevos muros de hormigón no se había definido en los planos estructurales iniciales, así que fue una forma adicional de trabajo donde tuvo que ser adquirido de forma inesperada y con gran elaboración. Los excesos de tiempo total resultante de la remodelación de los muros de contención y las paredes exteriores fueron estimados por el contratista en 28 días. Costos directos adicionales representaron más de 18 millones de pesetas. Visualmente, el cambio en el material de las fachadas era la más severa modificación del diseño durante la fase de construcción. Estructura interior. La construcción de los muros de contención y la estructura interior procedió al mismo tiempo, a partir de finales de mayo. El consultor estructural de la OTEP había diseñado una estructura de hormigón columna losa convencional para el interior del edificio. La geometría de la estructura era habitual en las zonas del bar y la exposición. En la zona del restaurante se diseñaron plataformas escalonadas traseras. Las luces y los tamaños de los elementos estructurales interiores eran normales en todo el edificio, a pesar de la simplicidad de la tecnología de la construcción. Dragados detectó numerosos errores y omisiones en los planes estructurales del consultor, aunque algunos de los errores de diseño habían sido causados por el cambio de fundición y las modificaciones en las paredes. La mayoría era simplemente el resultado de los documentos de construcción mal definidos. Entre mayo y septiembre de 1991, Dragados reportó hasta 19 contingencias en la estructura que conducía a la demolición y replanteos. Entre estos, los problemas incluyen la omisión de marco de anclaje en las losas de piso, la modificación de escaleras y la solicitud repentina de aberturas en losas y paredes. Uno de los problemas más costosos fue la construcción de una losa adicional del cuarto piso para apoyar el pesado y grande sistema de climatización que requería el restaurante. En los documentos de construcción del sistema eran más bien poco realistas porque colgaba del perímetro de la cubierta suspendida por encima. La construcción de la estructura del techo no comenzó hasta mediados de septiembre, casi 4 meses de retraso del plazo previsto.
Dragados estimó 1.750.000 pesetas en mano de obra, materiales, equipos y gastos generales para cada día de retraso en el sistema estructural. El 16 de septiembre, el señor Alanis presentó al propietario un informe exigiendo 25 millones de pesetas en costos por repetición de trabajo y 112 millones de pesetas en los gastos generales de los 65 días de estructura relacionados con los retrasos. El señor Carranza dio cuenta de que el margen del propietario para contingencias a mitad de camino a través de la fase de construcción se había reducido peligrosamente en más del 65%, de 212 a 74 millones de pesetas. Con el fin de dar la cantidad solicitada a la empresa contratista, el señor Carranza decidió implementar dos estrategias de gestión de ahorro en costos. En primer lugar, habría subcontratado personal para supervisar los sistemas eléctricos y de climatización. En segundo lugar, se aplicaría una presión adicional sobre el arquitecto de rebajar la calidad de acabados del edificio. Techado. Para el techo del pabellón, el consultor estructural tenía diseñado una estructura de vigas de acero y armaduras de apoyo a un sistema de paneles en vidrio con hormigón armado. En conjunto, Dragados y su fabricante subsidiario propusieron detalles alternativos para los paneles de GRC y la estructura de acero. En el nuevo diseño, la porción superior de las columnas que sostienen el techo estaría hecha de acero en lugar de hormigón. Paneles serían rectos, formando un polígono en lugar de un arco y una estructura de vigas de acero reforzado. El representante del propietario aprobó el nuevo modelo y la fabricación de las dos vigas y paneles procedió. En noviembre, en el mes previsto para la finalización de la azotea en el programa de construcción original, los primeros paneles de GRC se estaban montando en el sitio. Las operaciones de techado continuaron durante más de 2 meses hasta principios de febrero de 1996. Servicios. Ya que el edificio albergaría una planta de producción de cerveza y un restaurante, se necesitó el diseño de diversos puntos e infraestructura de servicios, pero se presentaron múltiples problemas en los sistemas de climatización, electricidad y fontanería que obligaron al arquitecto a rediseñarlo. En primer lugar, los diagramas de distribución, a pesar de estar bien dimensionados y calculados, estaban representados de manera esquemática. La tubería se representó como un punto en el plano. En segundo lugar, los diferentes servicios públicos fueron coordinados de manera independiente y no como una unidad, algunos entrando en conflicto con los elementos estructurales y el uso de los espacios. Otros problemas que se presentaron fueron los de rediseñar los puntos de suministro del nuevo restaurante de comida rápida, ya que son diferentes a los de uno tradicional. La estructura de la cubierta se dejó expuesta y por tanto los conductos tuvieron que ser reorganizados para ser visualmente satisfactorios. El espacio de la planta fue diseñado con los planos que el fabricante dispuso de las máquinas de fabricación de cerveza, más un margen de 50 centímetros a cada lado. La norma industrial obliga a que este margen sea de 1.5 metros, por lo que al momento de la instalación se dieron cuenta del conflicto entre la planta y el sistema estructural. Al ser el fabricante el instalador, procedió a demoler los elementos estructurales conflictivos para dar paso a los conductos y servicios. Esto obligó al arquitecto a rediseñar y reubicar los servicios en un lapso de 2 meses. Finalmente, otros problemas menores se presentaron, como lo fue la aparición de rejillas de ventilación no propuestas en la fachada. Estructura exterior. Las dos torres de hormigón alcanzaron su altura en octubre de 1991 con 4 meses de retraso. Antes de iniciar con la estructura suspendida, se hizo el recálculo de esta, aprovechando los 28 días que se necesitaban para curar el concreto de la torre. Para acelerar la construcción se dispuso una serie de soportes alrededor del edificio para permitir el montaje de las vigas del techo. La empresa asignada al estudio de la estructura determinó que esta era insegura y que había sido calculada con estándares inferiores de sismoresistencia a los obligados por la gerencia de Expo 92. Por su parte, el consultor desmintió el estudio e insistió en la solidez de la estructura. Dragados, la empresa asignada, se negó a construir la estructura para salvaguardar su reputación. En respuesta, el consultor se negó a un rediseño y Dragados procedió a plantear su propia estructura. El arquitecto rechazó la propuesta de Dragados ya que consideró que destruía la estructura récord del edificio. Inmediatamente apoyó al consultor estructural y asumió la responsabilidad de la estructura. Durante el verano, el fabricante GRC señaló que las articulaciones del sistema de panel de techo, dadas las muchas configuraciones de paneles diferentes, serían difíciles de controlar con eficacia. Más recientemente, Dragados dio cuenta de que los paneles tenían que ser perforados a diferentes alturas y ángulos para permitir el cruce de los cables de suspensión. Finalmente, durante la operación de apriete de los cables, las torres de hormigón se doblaron y agrietaron.
De acuerdo con Dragados, se demostró que la estructura propuesta en un principio, si se construía, se habría desviado inaceptablemente. Con base en la evidencia, el representante del propietario introdujo una nueva modificación al contrato de construcción, en el cual Dragados se liberaba del compromiso de la eliminación de las columnas después de la feria. El señor Carranza se mostró satisfecho. Visualmente, las diferencias entre el original y la estructura final eran imperceptibles. Las columnas esbeltas habían ocultado las particiones y solo una permaneció visible. El arquitecto, sin embargo, lamentó que la estructura del edificio ya no era el sistema altamente innovador por el que había estado tan orgulloso. Por otra parte, los cables mostraron una curva ligera por su propio peso. El señor Oriol insistió en varias ocasiones en la adición de más tensión a los cables, con el fin de reducir el efecto. El contratista general acordó aumentar la tensión de los cables, pero solo un poco, por temor a desviaciones adicionales en las torres. Durante el último semestre de 1991, el propietario evitó pagos adicionales al contratista general al autorizar rebajar el diseño y la calidad de los materiales de construcción. En diciembre, sin embargo, Dragados solicitó un adicional de 70 millones de pesetas en el pago para el rediseño de la estructura exterior, el refuerzo de las vigas del techo y la introducción de las nuevas columnas. Errores, cambios y sobrecostos. La acumulación de errores, cambios y adiciones a lo largo del proceso de construcción se habían llevado los costos cerca del límite del propietario, 1.750 millones de pesetas, y Cruzcampo no pagaría los costes adicionales. El señor Alanis podría haber forzado la reclamación al detener las obras, pero con el despliegue público de la Exposición Universal fue recomendado terminar la estructura a tiempo y posteriormente proceder con la reclamación. La modificación de la estructura fue ejecutada y el edificio fue terminado a tiempo para la apertura de la Expo 92 en abril. Sin embargo, 70 millones de pesetas a solicitud del contratista general aún están pendientes.